soy el doctor Ricardo Mendoza, soy adjunto de este servicio de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Hoy les voy a hablar sobre ablación con etanol en hiperparatiroidismo secundario en pacientes renales. Y al final voy a hacer una propuesta de un algoritmo terapéutico, que es el que vamos a ver si logramos por consenso introducir en este hospital. No hay una enfermedad en la cual un equipo multidisciplinario sea tan fundamental como en la que vamos a conversar. Medicina interna, nefrología, radiodiagnóstico, endocrinología, cardiología y cirugía, entre otros. Esa es la razón por la cual ustedes están aquí hoy, por la cual la semana pasada me reuní con los nefrólogos del hospital y por la que seguiré reuniéndome con otros servicios de este hospital Vargas. La semana pasada yo conocí a un paciente renal, el señor Johnny. Es un caballero de 49 años. Él es carpintero, es hipertenso, nunca se controló la hipertensión arterial. Por esa razón, desde hace 10 años entró en hemodiálisis. Se dializa 3 veces a la semana. Durante mucho tiempo recibió, porque el Seguro Social lo facilitaba, análogos de la vitamina D, el cual no recibe desde hace 3 o 4 años aproximadamente. Él está empezando a tener deformidades óseas. Por esa razón su nefrólogo solicita PTH y los niveles de PTH están en 1800, aunque en otras oportunidades lo ha tenido en 2500. Lo refiere para endocrinología de su hospital. Endocrinología de su hospital lo evalúa y le indica Cinacalcet. Cinacalcet es un calcimimético, es el mejor medicamento que existe para tratar la enfermedad de la que estamos conversando nosotros hoy. De hecho, el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario dio un giro en el 2005, cuando se comenzó a introducir el Cinacalcet. Este medicamento es tan eficaz que llega a producir incluso tasas de hipocalcemia de hasta el 10%. Reduce los niveles de PTH de forma significativa. Reduce el tamaño de esos adenomas paratiroideos hasta en un 30%. E incluso ha reducido en Estados Unidos la tasa de paratiroidectomía hasta en un 60%. Es un medicamento excelente y está muy bien indicado en este caso. El único problema, o los únicos problemas que tiene este medicamento son dos. Primero, una tasa de efectos colaterales muy alta, sobre todo gastrointestinales, de hasta el 30% de los pacientes. Y segundo, un costo muy elevado que se acerca a los $4.000 al año. Estamos hablando de que el señor Johnny no va a tener acceso a este medicamento. Algunos autores dicen que en un paciente con hiperparatiroidismo secundario, refractario a otros medicamentos, que tenga indicaciones de calciomiméticos, pero no lo pueda recibir, debería entonces ser operado. Y vamos a revisar entonces los criterios de paratiroidectomía. ¿Qué pacientes de este tipo van a quirófano a realizarse una paratiroidectomía? Fíjense, pacientes con elevación de la PTH, estamos hablando de por encima de los 800 o 1000 picogramos, que tengan más de 6 meses con la elevación de la PTH, a pesar de estar recibiendo dosis máxima de análogos de la vitamina D y calciomiméticos. Además, que tengan niveles de calcio por encima de 10.2 y de fósforo por encima de 5.5. Entonces, paratiroidectomía. ¿Y qué tipo de operación se le hace a los pacientes renales con esta enfermedad, con este hiperparatiroidismo secundario? Hay por lo menos 4 tipos de operaciones. La paratiroidectomía más utilizada en el mundo, en el 68% de los casos, es la paratiroidectomía
total con autotrasplante. ¿Por qué autotrasplante? No queremos convertir un hiperparatiroidismo en un hipoparatiroidismo, y por esa razón nos interesa el autotrasplante. Pero fíjense algo, también timectomía. ¿Por qué timectomía? Porque la mitad de los que estamos aquí tenemos paratiroides en el timo y no lo sabemos. Esa es casi el 70% de los casos. Y la segunda paratiroidectomía más frecuente en el mundo en este instante es la paratiroidectomía subtotal con timectomía. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de estas operaciones? De la paratiroidectomía total, fíjense que hasta un 11% de los pacientes quedan con hipoparatiroidismo. Y de los pacientes con paratiroidectomía subtotal, hasta el 20% de los pacientes hacen recurrencia de este hiperparatiroidismo secundario. El primer año después de la paratiroidectomía es muy tormentoso. Hay una mortalidad del 2%, 29% de rehospitalización, de los cuales el 40% son en terapia intensiva. El primer año es igualmente difícil. Hay una mortalidad del 10%, 40% de incremento en hospitalizaciones, 60% de incremento en días de hospitalización, 70% de incremento en el manejo de terapia intensiva y 20 veces de incremento en las emergencias, precisamente por hipocalcemia. Pero una vez que ha pasado este primer año, lo que viene en cuanto a mortalidad para este paciente son cosas buenas, cosas muy positivas. Se puede reducir la mortalidad cardiovascular en más del 40% y la mortalidad por todas las causas en más del 34%. Pero estamos hablando del hiperparatiroidismo secundario en pacientes renales. ¿Será que eso es poco frecuente? ¿Será que eso es poco habitual? Las estadísticas demuestran que es extraordinariamente habitual. En enfermos renales, con la depuración de creatinina por encima de 90, ya estamos hablando de que casi el 6% de nuestros pacientes renales tienen hiperparatiroidismo. Y cuando la depuración baja de 30, estamos hablando de que más del 70% de esos pacientes tienen hiperparatiroidismo. Y la dupla correspondiente, ¿cuál es la dupla correspondiente? Déficit de vitamina D casi en 30% e hiperfosfatemia en casi el 25% de los pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de esta condición? Todo empieza con los problemas renales. El trastorno, el déficit, tanto morfológico como funcional de la masa de los riñones. Por un lado, se reduce la eliminación de fósforo, por consiguiente, se incrementa el fosfato sérico. Por el otro lado, el trastorno en la masa renal hace que se incremente un factor de crecimiento fibroelástico 23, y ese factor de crecimiento fibroelástico 23 actúa sobre el riñón, inhibiéndome la expresión de una enzima muy importante, que es la 1-alfa-hidroxilasa. Esa inhibición en la expresión de la 1-alfa-hidroxilasa evita la segunda hidroxilación de la vitamina D, que es la hidroxilación activadora renal, y por consiguiente se me produce una hipovitaminosis D, la cual impide la absorción de calcio a nivel del intestino, produciéndome hipocalcemia. Y la combinación de esos tres factores, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y el déficit de vitamina D, se asocian con un incremento no controlado de la PTH. Esto ocurre a medida que transcurre la enfermedad renal. A medida que va progresando la enfermedad renal, vemos cómo se va incrementando el FGF23, cómo se va incrementando la fosfatemia, cómo se va reduciendo la vitamina D3 y cómo se reduce el factor cloto para producir como consecuencia un incremento progresivo de los valores de PTH. De hecho, los tres factores que me controlan la producción de PTH, que son el FGF23, la vitamina D y el factor cloto, en este caso dejan de funcionar.
y al no producirse ese efecto inhibitorio sobre la PTH, pues se produce un hiperparatiroidismo no controlado que tiene como consecuencia afección sobre los órganos blancos, en la forma de enfermedad ósea metabólica tipo osteitis, fibrosa quística, miocardiopatía y calcificaciones vasculares, tanto a nivel de las arterias como a nivel de las arteriolas, y eso es lo que explica la elevada mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Pero como todo en medicina, hay problemas de receptores. En realidad, el hiperparatiroidismo secundario, como todo en endocrinología, tiene una causa bioquímica. Normalmente, el calcio se une al receptor, sensor del calcio y me controla la PTH. La vitamina D se une al receptor de vitamina D y hace exactamente lo mismo, y lo mismo ocurre con el factor de crecimiento fibroblástico 23. Pero en este caso en particular, la expresión de esos receptores, tanto del FGF como del receptor de vitamina D, como del receptor del sensor del calcio, se inhibe la expresión, y por esa razón se produce una resistencia tanto a la vitamina D como al calcio. De hecho, lo que observamos en estos pacientes es que esta resistencia a la vitamina D, por lo cual no me responde al calcitriol, esta resistencia al calcio, por lo cual no me responde al calcio, más la hiperfosfatemia, me incrementan de forma no controlada la PTH. Pero no solo me incrementan la PTH, en realidad se produce un fuerte estímulo sobre las células de la paratiroides, un estímulo que me produce una proliferación celular. Y esa proliferación celular avanza a lo largo de la enfermedad renal crónica. Inicialmente es una proliferación de tipo policlonal al comienzo del deterioro de la función renal. En cierto punto se produce una proliferación monoclonal con reducción de los receptores que les acabo de mencionar, vitamina D y sensor del calcio, y al final se produce un nódulo único con una poderosa reducción en la expresión de los receptores, y en este momento es que se evidencia la producción de un nódulo autónomo. Es un hiperparatiroidismo secundario que no me responde a los medicamentos habituales. ¿Esto está ocurriendo en nuestros pacientes renales? Sí. Los estudios demuestran que en pacientes con hiperparatiroidismo renal, todas las paratiroides tuvieron hiperplasia difusa, inicialmente, ya les dije, primero difusa, después nodular, por lo menos microscópicamente. Y eso está apareciendo, o eso está ocurriendo solo en las 4 paratiroides. No. Resulta que hasta el 10% de la población tiene paratiroides supernumerarias. Y un porcentaje enorme de la población tiene paratiroides ectópicas. Cuando hablamos de paratiroides ectópicas, hasta el 45% de la población tiene paratiroides dentro del timo. Y casi el 40% de la población tiene nidos de células paratiroides en timo, en tiroides, en grasa cervical, en submucosa faríngea, a lo largo del nervio vago, dentro de la vaina carotidia, en el mediastino e incluso a nivel del ángulo mandibular. De hecho, se afirma que casi a cualquier nivel del cuello se pueden encontrar paratiroides ectópicas en un porcentaje enorme de la población. Todas estas células están desarrollando hiperplasia, inicialmente difusa y posteriormente hiperplasia nodular. Estas paratiroides van creciendo, van aumentando su volumen de forma progresiva. ¿Y cómo sé yo cuáles tienen hiperplasia difusa y cuáles tienen hiperplasia nodular? Una paratiroide normal, ustedes lo saben perfectamente, pesa menos de 50 miligramos y mide aproximadamente 1 por 3 por 5 milímetros. Esa paratiroide no se ve ecográficamente. Pero ¿qué ocurre cuando una paratiroide ya alcanza, por aumento de tamaño, al aumentar de tamaño, aumenta de peso? Cuando ya la paratiroide llega a los 500 miligramos,
más del 80% de ella corresponde a hiperplasia nodular. Esa es la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la que es refractaria al tratamiento médico. ¿Y cómo hago yo para saber a qué corresponden 500 miligramos? Que es lo que a mí me interesa como objeto. Hay una relación directamente proporcional entre el peso de la paratiroides y entre el volumen medido por ecosonografía. De hecho, 1000 miligramos de peso equivalen a 1000 milímetros cúbicos. Y como en este caso nos interesa saber a cuánto equivale 500 miligramos equivalen a 0,5 cc, que equivalen a 500 milímetros cúbicos. Es decir, ese es el patrón ecográfico para yo saber cuál de mis paratiroides tiene hiperplasia nodular, que es la que es refractaria al tratamiento médico. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con la hiperplasia nodular? Ya lo empecé a expresar hace rato. Primero, una paratiroides que pese más de 500 miligramos puede ser patognomónica de hiperplasia nodular. Segundo, eso en cuanto al peso, pero esta hiperplasia nodular equivale a 0,5 centímetros cúbicos ecográficamente. El problema de la hiperplasia nodular es que ya sabemos que es refractaria al calcio y a la vitamina D. Es refractaria a los principales tratamientos médicos que se están utilizando en este momento. Y para muchos autores la resolución debe ser quirúrgica. De hecho, hay algunos autores que afirman que todo el tejido con hiperplasia nodular debería ser extirpado. A lo único que responde la hiperplasia nodular es a los calcimiméticos, al Cinacalcet, que es precisamente el medicamento que es extraordinariamente costoso. Fíjense que incluso en las indicaciones quirúrgicas de la paratiroides se habla de que las paratiroides deben tener más de 500 milímetros cúbicos o 0,5 centímetros cúbicos. ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Para yo decir que un paciente de esta condición está controlado, debe tener una PTH entre 150 y 300. El tratamiento actual gira en torno a la dieta, a la diálisis, a los análogos de vitamina D, a los quelantes del fosfato y por supuesto a los calcimiméticos, que es el mejor medicamento que existe en la actualidad para lograr estos objetivos. Ahora bien, ¿qué cantidad de pacientes renales están controlados realmente? ¿Y qué cantidad de pacientes renales no lo están? Un trabajo en 25 centros de hemodiálisis, en más de 1.200 pacientes que utilizan casi todos los medicamentos disponibles en la actualidad: quelantes del fósforo, acetato de calcio, carbonato de calcio, aluminio, sevelamer o calcitriol, que es vitamina D activa, tanto vía oral como vía endovenoso, o incluso análogos de la vitamina D, como el paricaxitol o doxorubicin, demuestran que el 55% de esos pacientes no están controlados. Tienen los niveles de PTH por encima de 300. El 40% de ellos tiene hiperfosfatemia y más del 25% de ellos tiene hipercalcemia. Entonces, yo me pregunto, si en un país con unos pacientes en los cuales tienen acceso a estos medicamentos, el 55% de los pacientes renales tienen hiperparatiroidismo, ¿qué ocurrirá en Venezuela en este instante, donde el 95% de nuestros pacientes renales no están tomando absolutamente ninguno de estos medicamentos? Muy bien. ¿Se recuerdan de Johnny? Muy bien. Bueno, me estoy con los radiólogos, pero este es mi eco. Muy bien. Entonces al señor Johnny le hice un eco de cuello. Observen el lado derecho del cuello. Aquí se ve perfectamente el parénquima de la tiroides. Vean este nódulo hipoecoico redondeado que se encuentra detrás de la carótida, en el corte transversal y en el corte longitudinal. Esta formación, que puede ser una paratiroides, se encuentra
anatómicamente en el sitio en el cual están las paratiroides. Mide 1 centímetro cúbico. Es posible que esto sea un nódulo hiperplásico, es muy probable. Pero también del otro lado, observen, aquí tenemos también el parénquima de la tiroides. Este es un nódulo dentro de la tiroides, pero vean cómo detrás de la tiroides hay otra formación que me gustaría que los radiólogos definiesen qué es exactamente, pero podría, en teoría, corresponder también a una hiperplasia de paratiroides. Muy bien, entonces nosotros, y esta es la pregunta y la razón por la que nosotros estamos preocupados por estos pacientes, ¿qué hacer en ciertos casos especiales? Como por ejemplo, un paciente que tenga un hiperparatiroidismo secundario, que reciba todos los medicamentos disponibles y que a pesar de ello tenga la paratiroides por encima de 300. Que tenga una o dos paratiroides hiperplásicas mayores de 0,5 cc. Pero que la PTH esté entre 400 y 800. Es decir, no ha llegado al valor recomendable para la paratiroidectomía total. ¿Qué hacemos nosotros con este paciente? Nos quedamos esperando que vaya aumentando progresivamente hasta que cuando la PTH llegue a 1000, sí, operarlo. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con un paciente en estas condiciones que tenga criterios quirúrgicos, pero tenga contraindicación quirúrgica? Le decimos, no hay nada que hacer para usted y nos vemos dentro de 6 meses otra vez. O tercero, ¿qué hacemos con un paciente que tenga criterios quirúrgicos con estas condiciones, pero no se quiera operar? ¿Será que existe algún tipo de procedimiento que se pueda realizar a nivel del cuello que me permita introducir una sustancia dentro de esa paratiroides que es hiperplásica y que me permita hacer una destrucción química de la misma? Por ejemplo, en el caso del señor Johnny, suponiendo que esta fuese la paratiroides, está a 3,5 centímetros de la superficie. En realidad, el acceso es extraordinariamente sencillo y por eso es que los radiólogos están aquí hoy como invitados de primera línea. Vamos a hablar entonces de ese procedimiento. Se llama ablación con etanol. Es un procedimiento, ablación con etanol, esclerosis con etanol, terapia percutánea con etanol, ablación percutánea con etanol, es exactamente lo mismo. Fíjense, el etanol es una sustancia que tiene un poder citolítico marcado. Hay una relación directamente proporcional entre la concentración y la disminución en la viabilidad de la célula. Eso es directamente, mientras más concentrado, el poder citolítico es superior. Produce alteración de la estructura terciaria de las proteínas, me produce desnaturalización de las proteínas, me produce trombosis de pequeños vasos, por consiguiente se produce un infarto hemorrágico, se produce necrosis, la necrosis de coagulación y posteriormente esto se acompaña de la cicatrización, que es la fibrosis reactiva. Veamos un caso clínico. Un paciente de 59 años con hipercalcemia de 6 meses de evolución, sin antecedentes patológicos, asintomático, con un examen físico totalmente normal, que lo refieren por esa razón al endocrinólogo. Un calcio en 14.8 y una PTH casi en 500. Lo evalúan, entre los exámenes se le realizan un eco de cuello, donde se consigue un nódulo de 13 milímetros, de bordes bien definidos, con incremento en la vascularización, que para mí es intratiroideo. A este paciente, él dice que él no tiene tiempo para tomar medicamentos, ni para hospitalizarse, ni para operarse, ni para nada. Ahí le dice, usted tiene un hiperparatiroidismo primario y tiene criterios de operación, tiene que ser operado. Pero él dice que él no va a recibir ni medicamentos, se le ofrece pamidronato o cinacalcet, ni va a ser operado. Entonces, se le propone la ablación por etanol. Se constata posterior al procedimiento que se reduce la vascularización al Doppler, hay un pequeño dolor que es temporal, que dura menos de 30 segundos, a las 12 horas el calcio está en 12, la PTH baja a 37,
A las 36 horas el calcio bajó a 11, a las 72 horas el calcio está en 10 y la PTH en 139. Esto es lo que se puede lograr en nuestros pacientes con hiperparatiroidismo secundario, siempre y cuando esté con los criterios y se haga el procedimiento de la forma adecuada. Pero veamos cómo es la cosa en un paciente renal. Un paciente de 42 años en hemodiálisis. Desde hace un año tiene dolor óseo, con una PTH en 2500. Por supuesto, se le manda vitamina D3 y calcio, no va a responder clínicamente, este paciente no responde clínicamente. Hace una fractura patológica bilateral en las caderas, se opera, se le realiza la osteosíntesis correspondiente, pero no consolida. Por consiguiente, lo refieren para endocrinología y se hospitaliza. Al examen físico hay 3 tumores de 2 centímetros en el cuello, palpables. La PTH 2500, la LDH en 2500. La ecografía demuestra 3 imágenes nodulares de 2 centímetros de diámetro compatibles con hiperplasia nodular. Por consiguiente, tenemos un paciente con un hiperparatiroidismo secundario refractario al tratamiento médico, con osteodistrofia renal. Es un paciente con muy alto riesgo quirúrgico. La creatinina súper alta, la hemoglobina súper baja. Es un paciente que tiene muy alto riesgo quirúrgico y que de paso va a ser sometido a una operación de cuello, que también es una operación de muy alto riesgo. A este paciente se le realiza la etanolización, la alcoholización de los nódulos de paratiroides y se le realizan 3 sesiones, lográndose mejorar tanto la calcemia como la PTH. Y eso es precisamente lo que vamos a discutir nosotros. ¿Cómo es el proceso de realización de la ablación con etanol? El primer estudio se hizo hace 34 años, fue un grupo italiano. Inyección de etanol percutáneo en tumores de paratiroides. Un grupo de 12 pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Un grupo de ellos ya habían sido operados de una paratiroidectomía subtotal y tenían recurrencia. Otros tenían alto riesgo quirúrgico y otros no querían ser operados. Por consiguiente, antes de la ablación se le realiza una PA para verificar que son paratiroides. Por esa razón se mide PTH en el lavado de la aguja. ¿Qué se logra en esos pacientes? Fueron 7. En 5 se normalizó la PTH. Es decir, en el 72% de ellos hubo normalización de la PTH. Y en los 2 que no se normalizaron, se comprobaron en la biopsia lo que se esperaba: extensos cambios necróticos y tejido fibroso. Este es un estudio bien interesante. Un estudio con 321 pacientes, en quienes calcio casi 11 antes del procedimiento, fósforo en 6 y PTH en 600. Después del procedimiento, el calcio baja a 10.1, el fósforo a 4.9 y la PTH a 183 en el 62% de los pacientes. Y cuando en este grupo se diferencian los que solo tenían una paratiroides hiperplásica con los que tenían 2 paratiroides hiperplásicas, en los que tenían una sola paratiroides hiperplásica se logra la normalización de estos parámetros bioquímicos casi en el 70% de los pacientes, versus el 50% de aquellos que tenían 2 paratiroides hiperplásicas. Otro trabajo, este es con 59 pacientes. Un grupo estaba en hemodiálisis, el otro habían sido pacientes con paratiroidectomía subtotal que tenían recurrencia, con valores de PTH por encima de 360, que eran refractarios al tratamiento médico y que tenían hiperplasia nodular evidenciada por unas paratiroides mayores de 0,5 centímetros cúbicos en el eje largo. ¿Qué se encuentra en estos pacientes? Fíjense, en 46 pacientes del grupo 1 se logra una reducción de los niveles de PTH por encima de 600 a cerca de 200 a las 3 semanas. Pero lo más interesante de estos pacientes es que al año los niveles de PTH aún estaban controlados. Y algo muy importante, esto se logró en el 80% de los pacientes y en el 71% de los pacientes se logró con una sola ablación con etanol.
Esto es demasiado importante. El principal marcador de riesgo cardiovascular en los pacientes renales es la fosfatasa alcalina. Es el principal indicador bioquímico de riesgo cardiovascular. Los niveles de fosfatasa alcalina en ellos, fíjense, totalmente normales después de un año de la ablación con etanol. O en este mismo trabajo, pero en el grupo 2, en los pacientes que habían sido operados, pero tenían recurrencia del hiperparatiroidismo, se logra una reducción una normalización de los niveles de PTH a las 3 semanas que se mantenía al año en el 50% de los pacientes. Y los niveles de fosfatasa alcalina siguen exactamente esta misma tendencia. Y en este grupo estamos hablando de que de 59 pacientes apenas fueron a paratiroidectomía 5 pacientes. Es decir, hablamos de una reducción de las paratiroidectomías superiores al 95%. Otro trabajo, este con 19 pacientes, con PTH por encima de 300 y calcio por encima de 11. Notamos una reducción de la PTH cercana al 50%, que es un valor bastante importante. Este es un trabajo de la Universidad de Viena, en los cuales pacientes con PTH por encima de 400, con paratiroides mayores de 0,5 cc, pero muy bien escogidos. Escogían pacientes con solo una o dos paratiroides hiperplásicas. ¿Qué se logran ellos? Una tasa de respuesta en el 100% de los pacientes. Y lo más interesante del asunto es que a los 12 meses los niveles de PTH estaban en 144, a los 24 meses estaban en 95 y a los 36 meses en 44. Son números interesantes. Este trabajo se hizo en pacientes que ya habían sido operados, que se les había realizado una paratiroidectomía subtotal y que tenían recurrencia con PTH por encima de 300, y logramos exactamente los mismos resultados. En 6 pacientes, en 5 se normalizaron los valores de PTH. Se reducen de forma significativa tanto los niveles de PTH como el producto de calcio por el fósforo, los niveles de calcio y los niveles de fósforo sérico. ¿Cuáles son los factores de los que depende que un paciente sí responda y un paciente no responda? O que los que respondan por un corto periodo de tiempo. El número de paratiroides que están hiperplásicas. Se demostró que, por un lado, el tiempo de inicio del hiperparatiroidismo, y segundo, el número de glándulas paratiroides hiperplásicas mayores de 0,5 cc es lo que determina qué paciente sí va a responder, y en los que sí responden, en la duración del tiempo de remisión. Mientras más glándulas implicadas, el tiempo de remisión es inferior. Complicaciones de este procedimiento: muertos, fallecimientos, 0. Abscesos, fístulas, 0. Complicaciones severas, absolutamente ninguna. ¿De qué es lo que habla la bibliografía? De hemorragias, de fuga de etanol, que me puede producir la parálisis del nervio laríngeo recurrente, o de adherencias. Y todas estas complicaciones son directamente proporcionales al número de inyecciones. Pero ¿qué es lo que demuestran estos trabajos? Complicaciones presentes en el 5,4% de los pacientes, hematomas subcutáneos en el 1,2% de los pacientes y afectación del nervio laríngeo recurrente temporal, reversible, que dura días en el 4% de los pacientes y que dura un mes en menos del 1% de los pacientes. En otro trabajo, ¿cuál es el problema del nervio laríngeo recurrente y su parálisis o su afectación con la ablación? Que las paratiroides están por acá y el nervio laríngeo recurrente está aquí. Cuando se produce fuga del etanol de las paratiroides, va a afectar a los tejidos vecinos y el nervio laríngeo recurrente muchas veces está por allí cerca. Dolor en el cuello transitorio que dura un día en un grupo importante de pacientes, y ronquera en un solo paciente que revirtió a los 2 meses.
por una parálisis unilateral del nervio laríngeo recurrente evidenciado por la laringoscopia, por la razón que les acabo de explicar en este instante. Nosotros buscamos las guías. Los que más han publicado al respecto son los japoneses. Y las guías de la Sociedad Japonesa para la Intervención en Paratiroides nos hablan de indicaciones, criterios de exclusión, equipo, técnicas de tratamiento, y nosotros, una vez que discutamos esto, pues decidimos preparar nuestro algoritmo, que ojalá sea de nuestro hospital. Esa es la razón por la que queremos discutirlo y que hagamos un consenso entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Con la paratiroidectomía total, están las 4 paratiroides, identifica cuál es la más pequeña, esa la elimina del cuello, la autotrasplanta generalmente en el brazo, y las otras 3 y todas las que consiga por allí, incluyendo en el timo, las extrae. Esa es la paratiroidectomía total, con timectomía y autotrasplante. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Identificar cuáles son las anormales, cuáles son las que tienen hiperplasia nodular. Ustedes, los radiólogos, son los que nos van a ayudar a identificar y a localizar esas paratiroides y a medirlas. Y aquellas que midan más de 0,5 centímetros cúbicos pueden ser ablatidas por este método, y las restantes son las normales, las que no tienen hiperplasia nodular, pero que sí tienen hiperplasia difusa, pero son las que sí responden al tratamiento médico. Ese es el objetivo de lo que queremos hacer nosotros. ¿Cuáles son los criterios para hacer ablación con etanol? Una PTH por encima de 400, con hiperfosfatemia o hipercalcemia. Por supuesto, pacientes que tengan resistencia al tratamiento médico, que la PTH, ya lo comenté, esté por encima de 400, que las paratiroides están grandes, que tengan características de sospecha de hiperplasia nodular, es decir, que midan más de 0,5 cc, el paciente debe firmar el consentimiento informado, y que tengan afectaciones metabólicas secundarias. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Por supuesto, una paratiroide que esté hiperplásica en un sitio al cual yo no pueda tener acceso con una aguja. Localización en áreas de imposible función ecoguiada, que tenga una parálisis del nervio laríngeo recurrente demostrada del otro lado, que el paciente ya tenga planificada una operación en el cuello y esa operación pueda ser utilizada y aprovechada para la paratiroidectomía correspondiente, y por supuesto que no se sepa hacer el procedimiento. Los equipos, lo ideal es que se utilice, ustedes lo saben perfectamente, un transductor lineal que tiene mayor nitidez en la pantalla. Vean, este es el nódulo, esta es la paratiroides, aquí se ve el trayecto de la aguja, se debe visualizar la punta de la aguja por ecografía, se coloca una pequeña gotica de etanol para ver esta imagen hiperecoica y confirmamos que estamos dentro de la paratiroides, y una vez inyectamos el volumen de etanol correspondiente. Esto es antes, vean la aguja, esto es durante el procedimiento, vean el etanol como se observa, y así como queda la paratiroides después de la ablación. El Doppler, fíjense, antes con vascularización, y desaparece la vascularización al Doppler después del procedimiento. En esta segunda técnica es exactamente igual, pero se destruyen todas las glándulas que midan más de 5 milímetros inicialmente. ¿Este procedimiento va a curar el hiperparatiroidismo secundario? No. Hay demasiados cambios bioquímicos detrás de esta patología que no se van a normalizar simplemente porque yo destruya una paratiroide, pero me va a lograr la eliminación de las paratiroides hiperplásicas, que son las que tienen funcionamiento autónomo y son las que no me van a responder al tratamiento médico. Una vez que yo haga la ablación de estas paratiroides hiperplásicas, el paciente me va a responder, ahora sí, al tratamiento médico con calcio, con análogos del calcio
con vitamina D, con análogos de la vitamina D, con lo que el paciente tenga disponible en ese momento. Es decir, una vez que yo realice la ablación con etanol, debo empezar la administración de los medicamentos correspondientes para intentar controlar los niveles séricos tanto de PTH como de calcio como de fósforo. Y la meta de PTH, imagínense, para los japoneses incluso es por debajo de 200. A quienes se le realiza una nueva ablación con etanol, aquellos pacientes que persisten con el hiperparatiroidismo o aquellos que mejoraron pero nuevamente aparece flujo sanguíneo, o en aquellos en quienes la meta de PTH no se alcanza a las 2 o 4 semanas, o si inicialmente hubo una reducción de la PTH y luego se produjo un incremento significativo. Hay dos grupos de pacientes que son refractarios a este procedimiento. Ya vimos que cuando el paciente tiene un hiperparatiroidismo secundario y no ha sido operado, 2 sí van a responder y 1 no va a responder. Ese que no responde es posiblemente el paciente refractario, y hay 2 causas principales. Primero, simplemente que no me va a responder al procedimiento. Y segundo, posiblemente haya paratiroides ectópicas. Y ese es el momento en el cual ustedes, los especialistas en imágenes, nos van a ayudar a identificar qué paratiroides ectópica hay por allí que me está produciendo la refractoriedad al tratamiento en este paciente. Como por ejemplo, vean, un paciente con una paratiroides ectópica en mediastino. Él puede tener un nódulo bellísimo en el cuello. Le podemos hacer 1, 2, 3, 4 ablaciones con etanol, pero nunca va a responder porque el problema está localizado en otro sitio del cuerpo. ¿Cuál es nuestra propuesta? O un protocolo que me encantaría que pudiésemos discutir. Fíjense, estamos hablando de pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Estamos hablando de pacientes que pueden tener la PTH por encima de 400 y por debajo de 1000, que es el criterio quirúrgico, que tengan hipercalcemia o hiperfosfatemia, que tengan 1 o 2 paratiroides mayores de 0,5 centímetros cúbicos, o que en su diámetro mayor midan más de 1 centímetro, que tengan incremento en el flujo sanguíneo evidenciado en el Doppler y que sean accesibles a la punción. A quienes le podemos realizar ablación con etanol, logrando en un porcentaje de ellos la normalización de los valores de PTH, y en ese momento el paciente inicia tratamiento médico para mantener controlada el hiperparatiroidismo. O pacientes que inicialmente responden bien, pero que posteriormente vuelven a desarrollar niveles de PTH por encima de 200, en quienes nuevamente se le puede hacer una ablación con etanol en aquellas paratiroides que tengan flujo sanguíneo incrementado al Doppler, o aquellos pacientes a quienes posterior a la primera ablación nunca logró reducirse de forma significativa, quienes por consiguiente deberían ir a una nueva ablación con etanol. Si en estos pacientes se logra la necrosis completa evidenciada en la reducción de la vascularización, pero la PTH persiste elevada, ¿de qué estamos hablando? De un paciente que es refractario y que posiblemente necesite, ahora sí, la operación correspondiente, que puede ser una paratiroidectomía total con autotrasplante, o en este grupo de pacientes había que averiguar si tiene paratiroides ectópicas, y en eso los imagenólogos, ustedes nos pueden ayudar bastante. O si no, el paciente que desde el inicio tiene un hiperparatiroidismo secundario con PTH por encima de 800, con hipercalcemia o hiperfosfatemia, que tiene 3 o más paratiroides hiperplásicas, quien directamente debería ir a una paratiroidectomía total con autotrasplante. Aunque, fíjense algo bien curioso,
Siempre que el paciente es refractario, debe ir a operación, a cirugía. Fíjense lo que dicen la Sociedad de Cirujanos Endocrinológicos Europeos al respecto. Que si un paciente se le realizó previamente una ablación con etanol, debería ir directamente al uso de calciomiméticos tipo Sinacalcet. Pero como aquí es muy difícil que el paciente reciba Sinacalcet, nuestros pacientes van a paratiroidectomía total con timectomía y con autotrasplante, que es lo que estoy conversando en este momento con el servicio de cirugía 3, que es quien va a trabajar con nosotros sobre este particular en el futuro. Dos cositas más. Hay una aguja especial que por sus características de diseño nos permiten ser mucho más eficaces. El chorro de etanol no sale hacia adelante porque la punta está sellada, sale de forma lateral, y eso garantiza una mayor dispersión homogénea del etanol y por consiguiente ellos aseguran que el proceso es mucho más eficaz. Y dos, esto sí es bastante interesante. Desde el 2017, desde hace 2 años, se está utilizando una sustancia que se llama etilcelulosa. Esta sustancia se fija o se mezcla con el etanol para formar dentro de los tejidos un gel. Es decir, se inyecta de forma líquida y una vez que entra el tejido, por la hidratación del tejido, se forma como una especie de esponja que se expande y no permite que el etanol se salga de ese sitio. Entonces, por un lado, me retiene el etanol dentro del tumor, por consiguiente, me incrementa la eficacia. Y por el otro lado, como me incrementa la viscosidad, me reduce el riesgo de que se disperse y se fugue, me reduce de forma significativa la tasa de complicaciones. Y por la suma de esto más esto, yo necesito mucho menos volumen de etanol. Fíjense este caso en particular. Un tumor de 42 microlitros, al cual le inyectan 192 microlitros de etanol. Es un tumor sólido. Me reduce el volumen en un 33%. Esto es exactamente lo que se logra cuando nosotros inyectamos etanol en un nódulo autónomo de tiroides. Por un lado, deja de ser autónomo y por el otro lado se reduce el volumen entre un 40 y un 45%. Es decir, que estamos hablando de que el etanol, que es lo que hemos discutido en las últimas 45 minutos, tiene alta eficacia y baja tasa de complicaciones. En el caso del etilcelulosa etanol, el tumor que mide 125 microlitros se le inyecta 50 microlitros, es decir, una cantidad 75 veces inferior, y se logra la regresión del 100% del tumor. Por consiguiente, si este era eficaz, este es mucho más eficaz, y si este tiene menos complicaciones, este tiene muchas menos complicaciones. Los estudios son ultra interesantísimos, demuestran que ambos tienen muy buena tasa de respuesta, pero sobre todo tienen más respuesta a esta. Y cuando comparamos el etanol en cuanto al volumen del tumor, que se reduce de forma significativa, fíjense lo que pasa cuando se utiliza el etilcelulosa etanol. Muy bien, ¿qué cosas queremos mejorar del procedimiento? Primero, el diagnóstico de localización de paratiroides, que creemos que sería espectacular. Desde el principio saber si el paciente tiene paratiroides ectópicas. Eso sería ideal hacer un gammagrama en nuestros pacientes. El problema es el costo del gammagrama, pero ojalá podamos hacer un buen trabajo prospectivo en todo el año que viene y podamos tener gammagramas antes del procedimiento. Segundo, hacer el procedimiento si el paciente tiene una o dos paratiroides hiperplásicas. Ojalá evaluar la posibilidad de conseguir tanto la aguja de ablación como el etilcelulosa etanol
para tener nuestras propias experiencias al respecto, una tentativa para reducir los efectos adversos podría ser reducir el volumen de etanol inyectado, así tengamos que aumentar al final el número de sesiones de ablación, podría ser una opción. Y hay algunos, los expertos utilizan un método que con anestesia sublocal les permite saber si el nervio laríngeo recurrente está cerca o no de esa paratiroides que van a realizar el procedimiento, pero eso lo discutiremos en otra oportunidad. Como conclusión, todo lo que hemos revisado nos permite decir o sugerir que la ablación con etanol es eficaz, tanto a corto como a largo plazo, que el riesgo de complicaciones es cerca del 5% y no son complicaciones severas, que es un procedimiento extraordinariamente barato y accesible, y en lo personal yo creo que es extraordinariamente fácil, y yo creo que es un procedimiento que podríamos utilizar en este hospital. ¿Por qué? Porque necesitamos algo para que se reduzca la mortalidad de nuestros pacientes renales. En el momento no tienen ningún tipo de control, y algo que podría mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes renales. Muchas gracias.